Vamos a hacer tresón y comenzamos, ¿eh? Bueno, Om. 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 Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Hoy vamos a leer 4 páginas. Continuamos con la temática del sábado pasado. Recordemos que estaba Vasista contándole a Rama cuando Vasista se encontró con Shiva. Y habíamos comenzado hablando sobre la adoración a Shiva. Y ese párrafo lo vamos a releer hoy, porque da contexto a lo que sigue, que va a ser la temática, la adoración a Shiva Mahadeva. Y después, si bien sigue en la misma temática, es como que hay 2 partes en la lectura de hoy. Y cada uno después se expresa sobre lo que siente. La otra parte es la materia como estado inconsciente de la conciencia. Muy interesante la temática del día de hoy, sobre la adoración y los tipos de adoración, y bueno, eso, como dijimos el sábado pasado, lo va a seguir desarrollando más adelante. Un tema que es muy, muy atrapante. Así que bueno, no está Marcos Berice, que está de viaje por España. En este momento acá ya somos 13, así que un lindo grupo para comenzar. Página 353. Sairam. Retomamos desde la página 352 que leímos el sábado pasado y que decía así: Señor, aunque he conseguido por tu gracia el estado de realización del ser, todavía estoy impaciente por saber más acerca de un asunto. Te ruego que me lo aclares. ¿Cuál es el método de adorar al Señor que elimina todas las culpas y produce un futuro auspicioso y feliz? El Señor respondió al instante: ¿sabes quién es Dios? Dios no es Vishnu, Brahma ni Shiva, ni el viento, ni el sol, ni la luna, ni los brahmanas, ni los reyes, ni tú ni yo, ni Lakshmi, ni la mente. Dios no tiene forma y no está determinado por objeto alguno, sea cual fuere. El esplendor no creado que no tiene principio ni fin es lo que se conoce como Dios o el Señor Shiva, que es conciencia pura. Él solo es todas las cosas y solo Él merece ser adorado. Si te sientes incapaz de adorar a ese Shiva, entonces tienes que adorar esta forma que produce frutos finitos. Pero solo el primero produce la eterna felicidad. El que olvida el infinito y siente devoción por lo finito es como si abandonara un delicioso jardín para refugiarse bajo un arbusto espinoso. Sin embargo, algunos sabios adoran esta forma complacidos durante algún tiempo, antes de entrar en contacto con el Shiva sin forma del que te he hablado. Los instrumentos empleados en esa adoración son la sabiduría, el autocontrol y la percepción del ser, que es el Señor Shiva, el único digno de adoración con las flores de la sabiduría. Esto leíamos el sábado pasado. Y hoy en la página 353 continuamos. La adoración a Shiva Mahadeva. La sumisión a este Señor es el culto verdadero por el que se obtienen todas las cosas. Es indiviso e indivisible, no dual y no producido por ninguna otra actividad. No puede alcanzarse por un esfuerzo exterior. Su adoración es un manantial de dicha. Los ritos externos se prescriben únicamente para aquellos cuya inteligencia aún no ha despertado y está inmadura como la de los niños. Cada uno no posee autocontrol. Tiene que utilizar flores y sustancias olorosas para rendir culto a Dios, pero ese culto es inútil
porque adorar al ser en su forma externa siempre es algo innecesario. A pesar de ellos, estos inmaduros devotos obtienen satisfacción rindiendo culto a ese objeto divino que ellos mismos han creado e incluso pueden conseguir valiosas recompensas por esta acción. Vamos a releer este párrafo porque está por demás de interesante. Los ritos externos se prescriben únicamente para aquellos cuya inteligencia aún no ha despertado y está inmadura como la de los niños. Cuando uno no posee autocontrol, tiene que utilizar flores y sustancias olorosas para rendir culto a Dios, pero ese culto es inútil, porque adorar al ser en su forma externa siempre es algo innecesario. A pesar de ello, estos inmaduros devotos obtienen satisfacción rindiendo culto a ese objeto divino que ellos mismos han creado e incluso pueden conseguir valiosas recompensas por esta acción. Ahora voy a decirte cómo deben adorar a ese Dios los iluminados como tú. El Señor al que debemos rendir culto es algo que sobrepasa toda la creación, que está más allá de toda descripción posible, más allá de conceptos como todo o la totalidad en su conjunto. Lo que se designa como Dios es algo indiviso e indivisible en el espacio y en el tiempo, cuya luz ilumina todos los objetos, la conciencia pura y absoluta. Es la inteligencia que está más allá de todo análisis porque se mantiene oculta bajo todo lo que existe, la existencia de todo lo existente y que despoja a los seres de su existencia, puesto que ella también vela y oculta la verdad del ser. Este Brahman, que está a medio camino entre el ser y el no ser, es el verdadero Dios o Mahadeva, y la verdad designada como existe en todas partes, perdón, existe en todas partes como la savia que nutre a la planta. La pura conciencia que hay en ti mismo, en mí y en los dioses y diosas, solo es este Dios que todo lo penetra. Los demás dioses dotados de forma no son más que esa conciencia pura. El universo entero solo es esa conciencia. Eso es Dios, y todo lo que llamamos yo, todas las cosas se alcanzan desde y a través de él. Este Brahman no está lejos de nosotros, ni es difícil de alcanzar. Está siempre establecido en el cuerpo y se extiende por doquier como el espacio. Es el que hace todo, el que come, el que capta las cosas, el que anda, el que respira, el que conoce todos los miembros del cuerpo, la energía por la que funcionan todos esos miembros y por la que todas las acciones se efectúan. Se halla oculto en la cueva del corazón, Hridayam. Trasciende la mente y los sentidos y en consecuencia no puede ser captado ni descrito por ellos, y solo se denomina conciencia por motivos didácticos. Aunque parece que lo hace todo, está siempre inactivo. Esta conciencia pura se ocupa de la actividad del mundo como la primavera se ocupa de la floración de los árboles. A veces esta conciencia se mantiene como espacio, otras como Shiva o alma individual, otras como acción, otra como sustancia y como todo lo demás, pero nunca pretende hacer esto deliberadamente. Igual que todos los océanos son en realidad una masa indivisible de agua, esta conciencia es una sola masa de conciencia cósmica, aunque se la describa de distintas formas y con nombres distintos. En la conciencia es como un loto, pero en el universo satura toda la experiencia como la miel que degusta la inquieta abeja de la mente. Todos los seres del universo fluyen en su interior como los remansos y los remolinos fluyen en el océano. La rueda de la ignorancia que nunca deja de dar vueltas produciendo la vida y la muerte de los seres, agita el interior de esta conciencia cósmica cuya energía está en perpetuo movimiento. Fue la conciencia revestida con los 4 armas de Vishnu la que destruyó a los demonios.
Como la estrepitosa tormenta acompañada del arco iris apaga el calor de la tierra abrasada por el sol. Esta misma conciencia es quien toma la forma de Shiva o Parvati, del creador Brahma y de todos los dioses. Es como un espejo que parece captar los reflejos que se producen en su seno, sin sufrir ninguna alteración, y manifestándose de ese modo como los innumerables seres del universo. Esta conciencia es como una ascendente enredadera impulsada por las tendencias latentes de los jivas. Los deseos son sus yemas, las acciones pasadas sus filamentos, los seres animados e inanimados sus órganos y sus miembros, y lo que es uno parece ser muchos, sin transformarse en esos muchos. Todo es pensado, desplegado y hecho por esa infinita conciencia que brilla como el sol. Se manifiesta como todos esos cuerpos que en realidad son inertes y que se producen mutuas experiencias al entrar en contacto unos con otros. Es como un tifón que solo puede ser visto por Es como un tifón que solo puede ser visto porque agita infinitas partículas de arena y de polvo como si se movieran por sí mismas. Esta conciencia parece proyectar una sombra en su interior, que es lo que se considera inercia o tamas. Del mismo modo, en el cuerpo, los pensamientos y las ideas, que solo son su sombra, generan acciones a la luz de esa conciencia. Sin ella, no podríamos percibir un objeto aunque estuviera frente a nosotros, porque el cuerpo no puede existir ni funcionar sin ella. Lo que surge en esa conciencia solo es conciencia. Y ahora viene esta segunda parte que dice: en ese momento siguió diciendo Vasista, pregunté al Señor, si la conciencia es omnipresente, ¿cómo puede haber cosas insentientes e inertes en este universo? ¿Cómo es posible que lo que está dotado de conciencia pierda la conciencia? Shiva agradeció esta pregunta y me contestó: la materia como estado inconsciente de la conciencia. La conciencia omnipresente, que es todo en todos, existe en este cuerpo tanto en su forma cambiante como en su forma inmutable. Igual que una mujer sueña que es otra distinta con un marido diferente, la conciencia imagina poseer otra naturaleza, igual que un hombre invadido por un furor incontrolable parece ser otro hombre. La conciencia suma distintos aspectos y diferentes funciones sin dejar de ser ella misma. En alguno de esos estados se siente inconsciente e inerte, material. De ese modo se transforma en su propio objeto, creando el espacio, el aire y los demás elementos materiales. Al mismo tiempo, en su interior proyecta el tiempo y se transforma en un jiva dotado de inteligencia y mente limitadas. La conciencia se transforma a sí misma en algo aparentemente inconsciente e inerte, como el agua se transforma en hielo transparente. A consecuencia de ello, la mente se torna confusa y comienza a acumular deseos y expectativas. Cae en el cebo de la lujuria y de la angustia. Siente experiencias favorables y adversas y se agarra desesperadamente a vanas esperanzas que perpetúan esa ilusión. Autoengañada de esta forma, pasa de la ignorancia a la más completa estupidez. Durante la infancia, la conciencia engañada está a merced de los demás. En la juventud persigue sin tino las riquezas y los placeres sexuales que la llenan de temor y preocupación. En la vejez es arrojada a la enfermedad y a la muerte por sus propias acciones, karma. A causa de ese karma, nace luego en el cielo o en el infierno o vuelve a la tierra como un ser humano, como un animal o como un ser inerte. Esta misma conciencia funciona como el sol, la luna, el viento y los factores que provocan los cambios de estaciones, como el día y la noche. Esta misma conciencia es la fuerza vital, prana, en las semillas y las características específicas de todo lo inerte. Esta conciencia, condicionada por su imaginaria autolimitación, se asusta de sí misma.
Esta es la verdad de la conciencia individual que llamamos jiva. También se la conoce como karma atma, el ser prisionero en la rueda de la causa y el efecto. Comprende el tremendo poder de esa inercia que llamamos tamas. A causa del simple olvido de su estado natural, la conciencia sufre grandes trastornos y sufrimiento y experiencia un estado digno de compasión. La conciencia piensa erróneamente que es desgraciada, como una mujer desequilibrada puede pensar que es una pordiosera. Como un hombre atormentado por una pesadilla gime desconsolado creyendo que ha muerto. La conciencia se imagina miserable y limitada, aunque tal cosa sea irracional e infundada. Debido a la falsa asunción del sentimiento del ego, la conciencia piensa que el mundo es lo real y que ella es un cuerpo limitado y frágil. La única causa de experienciar el mundo como real es la mente, pero no puede ser considerada una verdadera causa si tenemos en cuenta que esa mente no puede ser distinta de la conciencia infinita. Cuando se comprende en profundidad que la mente perceptora es irreal, queda muy claro que el mundo percibido también es irreal. La conciencia pura no existe la división del que ve, lo visto y la visión. Perdón, en la conciencia pura no existe la división del que ve, lo visto y la visión. Como en una roca no puede haber aceite. La distinción entre yo y tú también es imaginaria. La diferencia entre la unidad y la multiplicidad es meramente verbal. Como la oscuridad no existe en el sol, estas nociones no existen en absoluto en el ser. Los opuestos como el ser y el no ser, el vacío y el no vacío, son meros conceptos. Cuando son investigados en profundidad, desaparecen y lo único que queda es la conciencia pura inmodificable. La conciencia no puede sufrir modificación alguna ni adquirir impurezas de ninguna clase. Esas impurezas también son imaginarias. La imaginación es precisamente la impureza. Cuando esto se comprende, cesa la imaginación y la impureza. Sin embargo, incluso en aquellos que lo han comprendido ya, la impureza se mantiene hasta que la imaginación ha sido completamente extirpada. Por el esfuerzo personal, esta imaginación puede ser rechazada con facilidad. Uno puede dejar caer los tres mundos con la misma facilidad que suelta una caña sujeta entre sus manos. No hay nada que no pueda conseguirse con el propio esfuerzo. La conciencia infinita, inmodificable y no dual, no puede ser comprendida por la mente individual. Es pura, eterna, omnipresente y vacía de mente, inmodificable e inmaculada. La conciencia inmóvil que existe como el testigo de todo lo que hay, como la luz alumbra los objetos materiales sin realizar ninguna acción especial. En la materia es la energía que dinamiza lo inerte. Está en todas partes sin sufrir divisiones particulares en la pluralidad de las cosas. Y termina acá. Cuando esta conciencia infinita, vacía de conceptos y extremadamente sutil, se olvida de sí misma, alimenta pensamientos y siente todo tipo de percepciones, aunque eso solo es posible a causa de su propia naturaleza, momentáneamente olvidada. El que duerme, aunque no lo parezca, también permanece despierto en su interior. Por la identificación con su propio objeto, la conciencia parece reducirse a sí misma a un estado de pensamiento y angustia, como el oro adulterado toma el aspecto del cobre, pero cuando se ha purificado brilla como auténtico oro. Cuando la conciencia infinita se olvida de ella misma, surge la noción de universo, que cesa de inmediato por el autoconocimiento. Sairam. Bueno, Albina, te vamos a dar paso para que hagas una breve introducción, después sigue Dardo, al final, Albina, podés hacer un cierre, y bueno, como dijimos al principio, podríamos
como analizarlo en dos partes, lo leído, y si bien tiene mucho que ver porque, bueno, Vasista le pregunta a Shiva si todo es conciencia, ¿cómo puede ser, no? El estado de las piedras, podríamos decir. ¿Dónde está la conciencia ahí? Toma donde quieras, Albina. Me encanta cuando hablas de la adoración externa, interna, así que será muy lindo escucharte. Bueno, mientras leía y escuchaba este texto, pensaba, ¿no? Qué gracia de Vasista de haber tenido esa comunicación personal con Shiva. Y eso me llevó a pensar la gracia nuestra, porque nosotros, cada uno de nosotros, hemos tenido también ese contacto con Shiva y Shakti, encarnados en el cuerpo de Satya Sai Baba. Y todo esto que está expresando, que le está expresando Shiva a Vasista, también lo hizo Sai Baba en sus innumerables mensajes. Y me llegó a emocionar en el sentido de que, así como Vasista, y voy a hablar por mí, pero es el caso de cada uno, por una gracia muy especial, tuve la oportunidad de conocerlo en su forma física, de escucharlo, de tocarlo. Y esto me abre una nueva dimensión, digamos, porque por allí puede asombrar o uno quedar admirado de cómo Vasista tiene ese contacto con Shiva, y cada uno de nosotros también lo ha tenido, o lo tiene. Y eso es lo que me hacía reflexionar, porque este Shiva que está hablando con Vasista ha tomado una forma humana en nuestros tiempos, en una triple encarnación. Pero Satya Sai Baba nos deja todo su mensaje con todas estas enseñanzas para poder llegar a liberarnos. Y es tal su comprensión del ser humano, porque es él mismo, que sabe que hay distintas instancias. Los que aún necesitan esa adoración externa. Y de esa adoración externa puedo hablar porque cuando era jovencita, cuando era adolescente, estar en la iglesia, solía ir a la iglesia del pueblo cuando no había nadie, porque me gustaba ese silencio y esa soledad de la iglesia. Y me parecía que podía tener un contacto más genuino con Jesús en este caso. Y eso me proporcionaba mucha paz, mucho más que el ritual de la misa, que para mí era sagrado, pero como que no me llegaba tanto. Y fueron pasos que fui dando, y es también lo que me hace comprender a esta altura que haya hermanos que necesiten de los rituales, porque es importante para ellos, porque es el contacto externo que pueden tener con la divinidad. Pero también puedo hablar de lo que es sentir internamente ese contacto, y que es lo que aquí nos explica Shiva, ¿no? Porque es muy difícil encontrar
a la divinidad adentro, pero también es lo que permea todo, porque es la conciencia infinita. Y yo siempre utilizo la imaginación en mí para poder comprenderlo. Hasta que lo experiencie, supongo que voy a tener que utilizarla, ¿no? Y aquí nos va dando un montón de, digamos, no ejemplos, pero explicándonos o tratando de explicar lo que significa esa conciencia infinita. Vos decías, Horacio, en la piedra, en el mineral, Baba dice que la conciencia está dormida, pero está. Y acá cuando habla la conciencia con palabras, porque no puede, para poder expresarlo, ¿no es cierto? Es como que la conciencia siente, como que la conciencia, y me llevó a pensar que sí siente a través de nosotros. Entonces, como estamos inmersos en la conciencia, y la conciencia es algo que está allí, a través de cada uno puede experienciar, digamos, con estas palabras como va diciendo, ¿no? Y voy a retomar esta frase casi al principio, ¿no? Este Brahman dice que está a medio camino entre el ser y el no ser. Está a medio camino, a medio camino. Y bueno, y me quedé con eso, a medio camino entre el ser y el no ser. Es el verdadero Dios, la verdad designada como Om. Al ser, te voy a hablar por mí desde mi punto de vista, es como que digo, está dentro mío, pero sí sé que lo permea todo. Con esta mente finita mía, puedo llegar a comprender el ser, pero no puedo llegar a comprender el no ser, porque es algo que está más allá. Si bien todo es conciencia infinita, ¿no? Y dice, es el verdadero Dios o Mahadeva, y la verdad designada como Om, ¿no? Entonces, existe en todas partes. Eso lo podemos llegar a comprender, lo puedo llegar a comprender, lo permea todo. Como Baba siempre decía, ¿no es cierto? Que Él está dentro nuestro, delante, al costado, detrás, o sea, todo. Y que también dice que los demás dioses, dotados de forma, también son esa conciencia pura. El universo entero es esa conciencia. Acá estamos hablando de algo muy abstracto, que es la conciencia infinita, pero que con palabras humanas nos está queriendo, nos quiere hacer comprender realmente lo que es esa conciencia infinita. Y dice, este Brahman no está lejos de nosotros, ni es difícil de alcanzar. Fíjense, no es difícil de alcanzar. Algo que está en nosotros, que todo lo permea, que todo, dice, no es difícil de alcanzar, y sin embargo sí es difícil. Y para eso necesitamos el esfuerzo, hacer un esfuerzo. El esfuerzo en mi caso es tratar de estar consciente en todo momento y en todo lugar de que todo es conciencia infinita. Entonces, no necesito estar simplemente en el silencio, como cuando era jovencita y estaba en el templo, en la iglesia. Porque cuando estoy consciente
por ejemplo, cuando hago un viaje en colectivo, entre el barullo de los que hablan, de los chicos que lloran o hablan o piden cosas, y de los que hablan por celular, llega un momento que no escucho nada, absolutamente, porque no sé cuál es el mecanismo en realidad, porque no estoy o sí estoy meditando, pero no con los ojos cerrados y con tratar de estar, no. Sé que todo es conciencia infinita, absolutamente todo. Y allí me doy cuenta cuando miro que solo no, la única diferencia por allí con los ojos físicos es la corporal. Porque si cierro los ojos, siento a todos los demás dentro de esa conciencia infinita. Algún día espero sentirlo dentro mío, ¿no? Y dice, es todo, el que come, el que capta las cosas, todo lo que es este cuerpo, que es cuerpo, mente, espíritu, es todo. Y se halla oculto en la cueva del corazón, Hridaya. La cueva del corazón de Hridaya. Fíjense, tan cerquita a nosotros, tan adentro nuestro y tan difícil de captarlo. Trasciende la mente y los sentidos. Bueno, acá también nos dice que, aunque parece que lo hace todo, está siempre inactivo. ¿Cómo puedo imaginarlo a eso? Todo este universo, dentro de la conciencia infinita, en plena actividad, si bien la conciencia infinita está inactiva. Nosotros como seres humanos estamos en plena actividad. El eterno testigo, efectivamente. Entonces, es muy importante, y acá voy a ir terminando esta primera parte, tener en cuenta que si aún estamos apegados a los rituales, ir tomando conciencia de lo que nos está diciendo aquí el mismísimo Shiva, que fue Baba diciéndonos lo mismo en innumerables mensajes. Ayer, mientras esperaba en el Centro SAI de Santa Fe, tomo un libro de esos cursos de verano. Y allí Baba a sus alumnos ya le está hablando de todo esto también, con esta profundidad, porque sus alumnos estaban capacitados para comprenderla. Y nosotros hoy también estamos capacitados para comprenderlo. Y voy a dejar acá, porque realmente es tan riquísimo todo este texto, que me gustaría escuchar a los demás, ¿no? Y lo que a mí me queda claro, absolutamente, en este momento de mi vida, que estoy en la vejez, como dice acá, no me siento vieja, pero mi cuerpo está en la vejez. Una cosa es lo que es mi cuerpo y otra cosa cómo me siento. ¿Qué es lo que te digo yo, Albina? Que estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Pero vos sabés que eso a mí me alegra, porque estoy más atenta, ¿viste? Porque no sé en qué momento va a venir Llama a decirme, Albina, es la hora. Entonces quiero estar preparada. Y trato de estar consciente en todo momento. Trato, porque a veces, como es la mente, se va, ¿no? La traigo de vuelta. Pero realmente esto que nos está diciendo de la conciencia infinita es para tenerlo en cuenta en todo momento y en todo lugar. Bueno, hermanitos, Zairán, a escucharlos. Qué lindo, Albina, qué lindo. Cuánto te queremos, Albina. Ahora sigue Dardo, después te esperamos para el cierre. Sigue Dardo, después Raúl y Marco de Echeverry. Adelante, Dardo. ¿Qué tal? Buen día para todos. Justo Albina hizo mención al principio de su charla el tema de la imaginación. Ella mencionó que usa la imaginación para trabajar en este crecimiento espiritual o en esta búsqueda del ser. Y justamente en la segunda parte que leíste, Horacio, donde habla
cómo llega la conciencia infinita a ser una materia inerte, nombra como 10 veces la palabra imagina o imaginación. O sea que es importantísimo el tema de imaginar. De hecho, yo había notado por acá cómo empieza todo este estado de inconsciencia o de materia inerte. Y me hice como un caminito de lo que la conciencia recorre, no necesariamente en ese orden, ni tampoco en distintos tiempos. Puede ser que suceda todo junto, pero más o menos como para tener un panorama, empieza justamente con la imaginación. Es decir, la conciencia está inmodificada, inalterable, no divisa, está en todas partes. Pero ¿cómo empieza todo este juego? Ella imagina, justamente, imagina y ahí empieza. No existe la materia, no existe nada. Empieza justamente con la imaginación. Pasa a asumir una forma, empieza a imaginar formas, crea los elementos, sigue descendiendo, vamos a decir, densificándose, todo en pensamiento primero, que a la larga es siempre todo en pensamiento. Imagina, asume formas, se transforma en las cosas inerte y en el Shiva, en el ser individual, se autolimita en sus pensamientos y ahí se forma la mente, se identifica después, posteriormente, con este Shiva y con todo lo que le acontece alrededor, lo ve como separado, se autolimitó y quedó ahí para vivir las experiencias estas, todo sin dejar de ser conciencia infinita. Después de autolimitarse se empieza a confundir, ya se empieza a creer que es esta mente y este cuerpo. Empieza a desear cosas que no están, que no posee este cuerpo ni esta mente. Empieza a tener esperanzas, que por supuesto son vanas e inútiles, no llegamos a nada dentro de esta imaginación, como los sueños, ¿no? Se autoengaña, permanece en ese autoengaño, hasta el punto que se asusta de sí misma, por ahí dice. Me encanta, porque es todo lo que vemos afuera, a veces hay ciertas cosas que nos dan alegría, otras tristeza y otras nos asustan. Bueno, es esta conciencia infinita que somos, que se autolimitó, y en esa mente, con ciertos límites, no puede imaginar, hace el trabajo de imaginar, pero como desde la mente no vamos a poder captar la conciencia, porque siempre la conciencia va a ser la que lleva a la conciencia de vuelta, en el camino de regreso, ¿no? Al ser. Entonces se asusta de sí misma. Y ahí sucede un olvido, se olvida de quién era realmente. Todo esto es como un juego imaginario, pero siempre sin dejar de ser aquella conciencia infinita que en el origen surgió. Después de ese olvido ya quedó como configurado el sentimiento del ego, ya se armó. Y sigue en la rueda esta, ¿no? Y por supuesto le llega, por eso me reía cuando Albina dice, le llega la vejez y la muerte. No tiene otra salida. A ese ego que se armó, le llega la vejez y la muerte, y de este modo perpetúa la ilusión. Ahí estamos metidos en la rueda esta del samsara, los nacimientos y muertes, la causa y el efecto, y no salimos de ahí porque somos como obsesivos con esta autolimitación. Bueno, ese camino me gustó mucho de cómo uno puede idearse de cómo se formó este Shiva, que en realidad no es real. Justamente hablando del cielo y del infierno, otra parte interesante que dice, cuando por el karma, todas nuestras acciones cometidas, una parte le dice, a causa de ese karma, luego la conciencia ya transformada en el Jiva, ¿no? Nace en el cielo, en el infierno o vuelve a la tierra. Como que serían tres opciones, ¿no? Por nuestras buenas acciones podemos ir al cielo por un tiempo y bajar de vuelta a experimentar. Podemos ir al infierno por nuestras malas acciones, que también va a ser ese infierno creado mentalmente por nosotros mismos. O vuelve a la tierra. Acá está interesante que el de volver a la tierra, es decir, no, tanto yendo al cielo, al infierno, volver a la tierra, no nos unificamos de vuelta con la conciencia infinita.
Entonces, es decir, el proceso está como perpetuado. ¿Qué pasa cuando volvemos a la Tierra? Acá nos dice 3 opciones. ¿Cómo volvemos? ¿Como ser humano, como animal o como materia inerte? Si bien la materia inerte también es la conciencia infinita que se imaginó así, que es el capítulo que hoy tratamos, son las 3 opciones que podemos volver cuando termine nuestro ciclo actual, que estamos encarnados con este ego particular, con este personaje, con este Shiva individual. Ahí me hace acordar a Sai Baba, una vez que él dijo que nosotros tenemos un tiempo limitado en esta encarnación, como lo sabemos, ¿no? Entonces él dice, no desperdicien ni un momento. ¿Por qué? Porque su misión es tratar de llegar al ser, ese es su fin, es volver a la conciencia infinita, volver a quienes realmente son. Y él dice que después de tantas vueltas de reencarnaciones y volver y volver y volver, hemos tomado cuerpo humano. No sabemos si en las anteriores fuimos animal, roca, árbol, pájaro. Pudimos haber sido humanos que vinimos evolucionando, con cuerpo humano me refiero. Pero ¿qué pasa? Él dice que esta oportunidad, que han tomado cuerpo humano, que se dan cuenta que tienen un cuerpo humano, que es muy superior a todo lo otro creado en el universo, tienen una mente, tienen todas las probabilidades en esta situación de terminar con el ciclo de renacimientos y muertes, de llegar al ser nuevamente. Entonces, dice, no pierdan esta oportunidad. Es decir, de las 3 opciones, como volvemos a la Tierra, animal, materia ser inerte o ser humano, tenemos la mejor opción, como para aprovecharla, ¿no? Después, me gustó cuando dice, ahí lo mencionó Albina, el tema del, ¿cómo es el tema? La conciencia es del hacedor, pero la conciencia a la vez está inerte, no hace nada, es como una luz que alumbra lo que está pasando. Está interesante porque vendría a ser para mí las 2 cosas, porque es siempre la totalidad, es el todo. Fíjense que en un momento dice, está hablando de Brahman, es el que hace todo, es el que hace todo, el que come, el que capta todas las cosas, el que anda como si fueras que también es un cuerpo que va por ahí, el que respira, y es la energía por la que todas las acciones se efectúan, ¿no? O sea, como que en realidad es el hacedor la conciencia infinita. Todo está siendo hecho por ella y está, pero a la vez es imaginado. Entonces, por eso parece contradecirse cuando después ahí nomás dice que está inactiva. Y vuelve a decir, pero se manifiesta como acción. Ahí nomás al renglón siguiente. Entonces, es confuso para la mente querer analizar todo esto. ¿Quién es el que hace las cosas? Es como que es una mezcla de todo, ¿no? Pero en realidad la conciencia infinita es la base y es la por la que todo existe y se realiza. También vuelve a decir más adelante, todo es pensado, desplegado y otra vez hecho, la palabra, hecho por esa infinita conciencia. O sea, como que vuelve a reafirmar que es el hacedor. Bueno, Baba nos dijo, ¿no? No se crean los hacedores, ustedes, el único hacedor es el ser. Todo lo hace él. Una parte interesante también cuando parecería ser como que la conciencia está inmutable y no hace nada, a la vez no se mete, pero cuando dice que todas las tendencias latentes de los jivas, de los shivas, ¿no? De los individuos, son las que impulsan. Cuando lo asemeja con una enredadera que asciende. Parecería como que todas las vasanas que tenemos, todos los pensamientos y los sanskaras, todo esto está siendo como una masa de pensamientos que realmente manifiesta el mundo que vemos. Es como que no es al azar allá afuera, nada. Ojo, es como algo también grupal, si se podría decir así, ¿no? Aunque todos somos uno.
Me gustó también, bueno, esto, para terminar el tema de la conciencia, de que si hace o no hace las cosas, vuelve a repetir que está inmóvil como testigo, eso, bueno, en varios lados dice una cosa y después vuelve a decir como aparentemente la contraria. Eh, de todas maneras, cuando ya dice que la conciencia empieza a imaginar, ya esa imaginación es la impureza, es la que dejó de poder percibir que somos la misma conciencia. Estamos imaginando todo este ciclo, ¿no? Todas estas vivencias. Y con respecto a a la parte de los ritos externos y la adoración, a la primera parte que leyó Horacio, dice que, bueno, coincido con Albina, que sirve para en el camino de los principiantes las adoraciones, las estampitas, la búsqueda de algo externo a quien adorar, las figuras, las estatuas, las pinturas de las vírgenes y de los santos, todo puede servir. Pero acá nos está diciendo, ¿no? Para el iluminado como vos, basista, dice, ya no, ya tu adoración es distinta, es al ser en conciencia, ¿no? No más con cosas externas. Incluso me llama la atención que dice que tampoco se puede alcanzar al Shiva Mahadeva, al ser superior, al Dios, con un esfuerzo exterior. No solo la adoración exterior, sino también con un esfuerzo exterior. Como que solamente está la sumisión a él. Es decir, y ahí me hizo acordar la famosa frase escrito de Sai Baba que tenemos, que es la entrega. La sumisión habla, ni bien empieza la adoración a Shiva Mahadeva, el título, ahí está la sumisión a este Señor. Es decir, bueno, nos entregamos a su autoridad y a lo que Él decida que acontezca, ¿no? Y bueno, y justamente esto del culto y de la adoración, como para que lo tengamos claro, voy a terminar con un ejemplo de Sai Baba, que él dijo, ustedes, si creen que aquella escultura de Shiva le va a hacer bien, vayan y adórenla. Si creen que la pintura de Vishnu los va a satisfacer, vayan y háganlo. De hecho, acá confirma que sí, que obtienen resultados los devotos que le adoran a esas imágenes, y también se sienten complacidos. Pero dice, si quieren saber también, piensen esto, dice Baba. Cuando ustedes van por un camino ahí en la India, que allá está lleno de estatuas de dioses y de todos los nombres del Señor, por todos lados. Van por un camino que pasaron 1000 veces y hay piedras, muchas piedras en la India y bosques. Bueno, unas piedras que hay ahí siempre han pasado por al lado y nunca le han prestado atención. Pero resulta que un día pasó alguien que tenía habilidades de escultor, esculpió la piedra, le dio forma de rama, vamos a suponer, no recuerdo la deidad que él nombró, pero vamos a suponer que hace la forma de Vishnu. Y dice, después todos los que pasan por el camino, que son adoradores de Vishnu, se paran y le oran, le tiran flores, lo tapan de guirnaldas, y prenden saumerios, y todo, que siga, que siga, que siga. Pero presten atención a una cosa, dice, primero que nunca antes a la misma piedra, nunca antes la habían adorado. Es decir, solo porque ustedes mismos hicieron la forma, vienen después a adorarla. Y encima presten atención a esta otra cosa, que las piedras, los restos de piedras que cayeron al costado del camino que el escultor descartó, no lo adoran, dice, y es la misma piedra que está formando la imagen de ese Shiva, de ese Vishnu. Así que bueno, es maravilloso, Horacio. Así que bueno, vamos a seguir nomás, que pueden contar algo más interesante ahí, las amigas. Qué grande, qué lindo, Dardo, tu exposición. Recuerdo la frase de Sai que dice, no adoren a la piedra como a Dios, sino a Dios a través de la piedra. Raúl, adelante, Raúl, después Marco Echeverry. Miren, esta versión de Shiva, ¿cierto? La entiendo, pero me quedo con la versión del Shiva que yo conozco. O sea, ¿por qué? Porque las herramientas que el Shiva que yo
conozco nos ha dado, me dijo a mí, por ejemplo, yo creé el universo, y dice, ¿cómo lo creó? Esta famosa analogía que hace con el Big Bang, dice, yo era como una especie de masa de amor, y para iniciar el juego explosioné, exploté, y en esa explosión se fumigó por todo el universo, y yo me repartí por todo el universo. Ese es el famoso Big Bang, y ahí aparecieron los planetas, las galaxias, los árboles y todos los seres vivientes. O sea que esta es la obra de Dios en su propio juego para iniciar este juego, que él se le dio la gana de hacerlo así, por eso es Dios, ¿cierto? Entonces, como primera medida, esto relatado por él nos va incursionando, como algunos dijeron, con mucha misericordia en los niveles en que cada uno de nosotros nos encontramos para poder comprender todo esto, ¿cierto? Entonces, el otro día veíamos con Albina el tema de la devoción en otro círculo, y decía que, bueno, nombraba toda una serie de secretarios, de dioses que tenía eh, mm, Shiva, de dioses que eran de Brahman, que eran dioses suplementarios que ayudaban a, por ejemplo, rogar para la lluvia, para las enfermedades, etc. Los católicos también tienen su santo para todas las cosas. Y en definitiva, la devoción está plagada, y Baba lo dijo, que las imágenes no son malas, ahí Dardo también mencionó al respecto, son buenas en una instancia, o sea, que tanto los templos como las imágenes son buenas en una etapa de adoración, porque es el vínculo que uno establece con la divinidad a través de esa imagen, a través de ese templo, hasta que uno entiende, dice, un día van a entender, dice Baba, que no es necesario tener más imágenes, no es necesario tener más templos, porque el único templo de Dios es el corazón del hombre, el lado derecho Indriyaya, no sé cómo lo llamaban, ¿cierto? Es el lado derecho, como siempre dice Julito, del corazón. Entonces, por un lado sería eso, ¿cierto? Que estamos en este juego, y este juego nos los hace ver Swami, y gradualmente nos hace progresar para encontrar el ser en cada uno de nosotros. Y sobre las cuestiones inertes me vino esta historia que algunos ya la han escuchado, sobre lo que es inerte y no es inerte, ¿cierto? La vida de lo inerte. Hay un cuento de una historia que pasó con Baba que se llama Los Aris también lloran, que Baba normalmente, cada un mes o 2 meses, siempre, cada tanto, él regala saris a las damas, ¿cierto? Entonces se lo van dando en la mano, y él los va tirando así, se los va pasando en la mano a cada una de las damas. La cuestión que después de haber repartido 100 saris, ¿cierto? Quedaron en una caja 3 saris que no los entregó a nadie. Y empezaron a ver que se empezaba a mojar el sari, y caía agua de la caja donde estaban los 3 saris. Entonces le fueron a preguntar a Baba que qué es lo que era eso, si estaba seco, y dice, ¿saben lo que pasa? Que los saris también lloran, porque ellos están tristes porque Baba no se los dio a una persona para que lo usara. O sea, fíjense cómo él con eso da el ejemplo de que la materia, ¿cierto? Un sari tiene vida y larga lágrimas por no poder poseer el cuerpo de una mujer para poder lucirlo. Entonces, Baba innumerables ejemplos en este aspecto. Y bueno, nosotros simplemente tenemos que reflexionar al respecto. Y por último, recuerdo lo que dijo Albina sobre este grado de conciencia, sobre cómo uno manifiesta la devoción. Me hizo acordar lo que vos contaste, Albina, sobre Ernesto, que rezaba miles y miles de veces o millones el Gayatri, hasta que un día dejó de rezarlo. Y ese día que dejó de rezarlo, vos le preguntaste, ¿por qué no lo rezás más? Y porque ya lo escucho. O sea que es un estadio de avance espiritual
donde el ser está conectado, o sea, ese cuerpo estaba ya conectado con el ser directamente, ¿cierto? Sentía lo que pasaba, todo lo que sucedía, pero ya no necesitaba más ninguna muletilla para conectarse, y eso me pareció importantísimo, lo que vos contaste, Elvira. Zairam. Gracias, Raúl, gracias. Marco Echeverry, después Pablito Parodi, que te veo conectado, ojalá puedas hablar. Marco Echeverry. Bueno, gracias, Horacito. ¿Se escucha bien ahí? Medio empastado, pero... Ah, porque tengo mucho ruido de fondo. Bueno, la lectura me encantó, súper, tiene un montón de conceptos. Voy a tratar de rescatar 2 o 3 que son los que más me llegaron. Primero, cuando habla de esto del seguir al maestro finito o al Dios finito o al Dios infinito, ¿no? Esto del Dios con forma o el Dios sin forma, que dice, bueno, pueden adorar a este Shiva finito y seguramente obtengan algunas recompensas. Pero Dios está más allá de cualquier atributo, de cualquier forma, de cualquier... Incluso ahí dice una enseñanza que me gustó, que yo me la recordaba, dice, fíjense cómo opera la divinidad. Lo pueden observar en los planetas girando en una órbita, o en la Tierra girando sobre sí misma. ¿Qué es lo que la hace girar? O incluso da un ejemplo súper interesante que dice, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, nacieron un montón de hombres, porque se necesitaba equilibrar la cantidad de hombres y mujeres debido a la gran cantidad de hombres que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que hizo que nazcan un montón de hombres para que se equilibre la cantidad de hombres y mujeres? Así opera la divinidad, dijo Abba. Entonces, claro, hay una fuerza ahí operando que no se ve, y me gustó el ejemplo que daba de las aguas de los océanos son una gran masa, dice. De la misma manera, todo es conciencia, todo es una masa de conciencia, aunque no lo veamos, aunque los sentidos nos engañen. Entonces, la semana pasada me regalaron un cuadro, hace 2 semanas me regalaron un cuadro. Yo hace rato que venía pidiéndole a algunas personas que pintan, si me lo podían pintar, para tener una enseñanza de Baba que me gusta mucho, para poder verlo y recordármela siempre. Eso a mí da un ejemplo con una palmera, ¿no? Entonces, estaba en una entrevista y levantó la mano y dijo, esta palmera es el mundo real, el mundo espiritual. Y la sombra de la palmera, es el mundo material, es el mundo irreal. Cuando ustedes suban a buscar los frutos en el mundo real, que es el espiritual, automáticamente la sombra va a subir a buscar los frutos en el mundo material, que era lo mismo que decía Jesús, ¿no? Preocúpense por el reino de los cielos, que el resto viene por añadidura. El mundo real es el espiritual, y automáticamente la consecuencia se manifiesta en el mundo material. Entonces, ese cuadrito que ahora lo tengo en la mesita de luz como para verlo todas las veces que pueda y recordarme la necesidad de preocuparme o de ocuparme por el mundo real, que es el espiritual, y el otro es una consecuencia de. Con respecto al tema de nombre y forma, a mí me pasó que mi primer gran maestro que me marcó la vida por completo fue Jesús. Y muchas enseñanzas las saqué de Jesús, del cristianismo de Jesús, que de hecho, por eso mi hijo más grande se llama Jesús, que lo tengo acá desayunando conmigo, si necesitan algo. Ahí está Jesucito, digo, por si necesitan algo, lo tengo acá en la mesa conmigo. Un chiste. Y después, bueno, aparece Baba con toda su sabiduría, que incluso recuerdo que una vez le preguntaron a Ama y dijo, no va a volver a haber otro maestro en la Tierra de esta magnitud hasta dentro de 5.000 años. Entonces, qué afortunados que fuimos de nacer contemporáneos al Avatar, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es esa adoración sin forma, de Dios
de que esa sensación de que Dios está en todo, ¿no? De que Dios es, obviamente que necesito, a veces le pido a ese maestro, guía, le pido luz, porque es mi gurú, pero me gusta esa sensación de saber que Dios está. De hecho, Albina lo rescató también dentro del, Raúl también cuando habló del corazón, que dice, Brahma no está lejos, la conciencia está escondida en el Hridayam, ¿no? En el lado derecho del pecho está el corazón espiritual. Y Baba dice, el ser humano tiene latentes todos los poderes de Dios, menos el de la creación. Entonces nosotros tenemos latentes todos los poderes de Dios, menos el de la creación. El tema, y con esto termino, que fue el tercer punto que más me rescato, fue el tema de la impureza de la imaginación. Como la mente es el elemento que conecta, si la mente es como, yo recién justo acá tengo como un plástico y pensaba, si yo miro a través de ese plástico que está medio opaco, si está impuro, no me va a dejar ver con claridad. Entonces pensaba, digo, claro, si la mente está impura producto de qué? Producto de que la mente toma la forma de todo lo que entra en contacto. Entonces, al principio del texto decía que los sabios, para llegar a esa adoración del ser absoluto, de la conciencia sin forma, tenían tres elementos, dice. Autocontrol, que yo ahí me quedé pensando, digo, ¿por qué habla de autocontrol? Claro, porque si yo no tengo control de mis sentidos, ¿con qué entra en contacto mi mente? Y obviamente no va a poder tener pureza. Entonces, el autocontrol de lo que veo, de lo que toco, de lo que escucho, ¿no? Autocontrol. Después decía sabiduría, y me acordé cuando Swami dice, cuando el trabajo se transforma en adoración, aparece la sabiduría. Entonces me quedé recapacitando y digo, ¿cuántas cosas de las que a mí me toca actuar o trabajar, yo las hago como una adoración? Me quedé reflexionando en eso, porque si yo lo logro hacerlo como adoración, aparece la sabiduría. Decía, sabiduría, autocontrol y percepción del ser. Entonces, creo que la clave para todo eso, lo dijeron Albina y Dardo, está en el esfuerzo. Y yo, mientras ahora nos conectábamos a este círculo, sentía que tenía que ver con eso también, con estar esforzándonos, pero hablo por mí, esforzándome, de tratar de estar consciente, ¿no? De estar consciente de estas enseñanzas, de cuál es la verdadera realidad. Y por último, Baba dice, recuerden que no alcanza solo con el esfuerzo humano, también se necesita la gracia divina, y la gracia hay que ganársela. Entonces, bueno, ahí es como que todo eso me llevo de tarea. Gracias. Qué lindo, Marco, muchas gracias. Pablo, no sé si estás, porque veo que va y viene tu señal, no sé si te puedo expresar. ¿Se escucha? Hola, buen día. ¿Se escucha? Muy bien, Pablo. ¿Qué tal? Buen día, Zairán. ¿Cómo anda el grupo? Bueno, el internet de Brahman va y viene, así que vamos a ver cuánto dura. Es muy bonito lo que hoy leímos. El otro día lo leía acá con un amigo, justo ese mismo texto de la enseñanza de Shiva con Vasista y el diálogo que tienen. Y bueno, este tema de la imaginación, que ya ahí lo trató Albina, Dardo, también Marquito. Es sorprendente cómo el ego, una vez que se enciende y se prende, empieza a utilizar la imaginación y la ideación. Y de eso que imagina y que va ideando, va formando
individualidad o una personalidad. Y ahí es como que aparentemente caemos en el error de la individualidad y estamos toda nuestra vida viendo el universo y lo que nos rodea de una forma individual. Siempre trato no con esfuerzo, siempre intento de que el esfuerzo sea equilibrado, porque si no, desde mi experiencia me ha pasado que si hago mucho esfuerzo, después mi mente pasa al otro puesto. Entonces intento de ir sacando las imágenes o los pensamientos, pero de una forma suave, que no tensione la individualidad. Y bueno, acá siempre me sirve mucho la naturaleza, porque podés quedar contemplándote la naturaleza sin pensamiento. Y bueno, ahora que está la época del invierno, que se caen todas las hojas, todo se va para adentro, todo se aquieta, se van a dormir los bichos, los sapos, los insectos, los gusanos. Es como medio contemplativo esta estación del año. Y bueno, a mí me ayuda mucho la quietud que se produce en el invierno, es totalmente diferente a la actividad de la primavera o del verano. Y en esa quietud yo siempre puedo andar sin pensar. No siempre, pero de vez en cuando logro que mi mente se absorba en el no pensamiento. Y cuando vuelvo al pensamiento y se activa la mente y empieza otra vez la individualidad, ahí es como que ya me empiezo a abrumar, por ejemplo. Me abrumo, me tensiono o me involucro, tengo emociones, hay cosas que me caen bien, cosas que me caen mal. Pero bueno, siempre tratando de trascender lo que le sucede a la individualidad. Eso, Zairan. Qué lindo escucharte siempre, Pablo. Muchas gracias. Teo, adelante, Teo. ¿Qué te resonó de lo leído? ¿Qué podés compartirnos? Y para mí, revelador todo esto, porque hace 30 años, por primera vez vi la foto de Baba y me impresionó, me impactó, me hizo como un flechazo al corazón. Y a partir de ese entonces lo empecé a adorar, a hacerle todo cuanto sabía yo de los rituales para él. Y pasaron 30 años para llegar al yoga vasista, que si no hubiera sido por él no hubiera llegado nunca. Entonces lo que yo me doy cuenta es de que para mí era mucho más fácil los ritos y adorarlo a él en la forma. Y ahora es que es como que al llegar a este conocimiento es un esfuerzo más grande. Es una tarea constante, permanente, de saber que en todo momento debo saber que Él está en todo, que impregna absolutamente todo, la conciencia. Entonces es como una tarea más difícil el de hacer un ritual o el de poner un horario todos los días y decir, bueno, o cuando tengo tiempo o cuando puedo. Y ahora saber que es una tarea constante de verlo en todo, en todo, en todo, es un esfuerzo. Es un esfuerzo para poder darme cuenta de que en cada cosa que veo, que ya no es necesario llegar a un ritual, a un horario, a un momento especial, sino que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo es de él, de la conciencia, y experimentar en cada cosa que veo es un esfuerzo, que es un esfuerzo más grande que el de un ritual. Y que bueno, que gracias a que lo conocía él en su forma física y de empezar bien de abajo con los rituales y con todo lo que hacía falta, estoy llegando a esto del conocimiento más elevado gracias al yoga vasista y darme cuenta de que ahora empieza mi esfuerzo o mi trabajo más grande de verlo en todo. Y que es muy bueno, muy lindo, es
es un gran descubrimiento, es poderoso, es muy grande todo y estoy muy agradecida. Gracias, Airam. Qué lindo, Teo. El gran impulsor de todo de este esfuerzo que estamos haciendo fue cuando Sai dejó el cuerpo físico. Yo creo que ahí fue un clic para todos nosotros. Totalmente, totalmente, sí. Ahí nos dimos cuenta realmente de que teníamos que seguir avanzando. Guillermo, ¿qué estás sintiendo, Guillermo? ¿Qué te resonó de lo leído? Buenos días a todos. Recuerdo que un tiempo atrás escuché de que cada uno de nosotros teníamos la potestad de la conciencia infinita. Lo que pasa es que no nos damos cuenta y no somos capaces, por nuestro limitado nivel de conocimiento, de así sopesarlo. Y ahí me hizo resonancia lo que dijo Dardo, de que todos tenemos los atributos de Dios, excepto, si entendí bien, el de la creación. En ese orden de idea, este texto que hemos leído hoy día, este apartado con dos partes, me hace mucho sentido. Por un lado, esta errónea idea de que el adorar dioses externos o figuras externas o ideas externas nos permiten avanzar hacia el reino de nuestro Dios, de cada uno de nosotros. Y creo que para mí, hace muchos años atrás, si bien es cierto, lo viví intensamente, he empezado a comprender de que el camino va por ahí. Y en algún momento, mucho tiempo atrás, en una de las primeras reuniones, comenté de que a mí me parecía de que cuando estaba en lugares extremos, el acercamiento a Dios era más fuerte. Por ejemplo, en las oportunidades que me tocó estar en la Antártica, en lugares muy aislados, donde a veces no habían personas, excepto las 10, 20 personas que estaban conmigo, a 1500 kilómetros de distancia, o en lugares tan complejos y difíciles como Bagdad, Irak. Ahí Dios estaba como más cerca. Y respecto específicamente a la segunda parte, cómo adorar a Dios y cómo entender a Dios más cercano, aquí viene un tema que a mí me está causando cada vez eh, más razonamiento, y es el hecho de que la mente juega un rol muy activo. Mi mente, por lo menos, es como que, por así decirlo, muy juguetona y se me arranca las ideas, y de repente estoy escuchando, por ejemplo, un mantra y mi mente va hacia el pasado o al futuro y digo, momento, vuelve atrás, vuelve atrás. No me pasa, curiosamente, en estas reuniones. En estas reuniones estoy como súper enfocado y es raro que salga de lo que estoy haciendo. Pero ahí me doy cuenta de que está en nosotros el poder realmente enfocarnos y tratar de vivir esta vida acercándonos con el esfuerzo correcto a la divinidad, a nuestro ser. Pareciera ser que ese es el camino correcto, no la adoración a deidades externas, sino que internas a nuestro Dios. Y en ese orden de idea, me parece que los comentarios que se han hecho hasta ahora han sido para mí tremendamente atractivos, beneficiosos, ilustradores, porque tengo la suerte, en este caso, de compartir con muchos de ustedes que tuvieron la oportunidad de conocer a Sai Baba, y eso, por supuesto, es un privilegio maravilloso. Y para mí, por resonancia, escucho algunas de sus historias o algunas de sus expresiones, como por ejemplo la que se mencionaba recién, de la adoración a una escultura que en un momento determinado era una piedra y que nadie visualizaba. Eso es un mensaje, pero poderosísimo. Y bueno, y para qué decir el hecho que aquellos segmentos de roca que quedaban rodeando y que probablemente habían sido sacados del lugar, excluidos, tenían tanto valor como la escultura. Por lo tanto, y finalizo diciendo de que yo me alegro mucho de ir avanzando paso a paso, con todas las dificultades que tiene en este camino, y sí hay algo bien concreto. A veces no es suficiente preocuparse, sino ocuparse. Y en ese aspecto, por ejemplo, cuando 2 o 3 veces por semana salgo a trotar 10 kilómetros, antes de trotar, hago una detención y le doy gracias a Sai Baba por estar ahí
por tener la posibilidad de estar viviendo, de tener por delante 50, 60 minutos de relax, de trote. Y cuando voy trotando, muchas veces me preocupo de saber, de sentir y de alguna manera meditar en esa condición. Y para mí, y cuando enfrento realmente momentos difíciles, que la vida siempre es momentos difíciles, muchas veces digo, bueno, esto, ahora, estos últimos tiempos, esto te lo entrego a ti, Sai Baba. Yo ya hice lo que podía hacer, ahora te lo dejo a ti, te lo entrego a ti, y que sea lo mejor. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo, qué lindo. Antes de Seba, Juan, adelante, Juan, y tu denominación del divino, que el único que nombra a la deidad como divino sos vos, Juan. Ok. Sabrán a todos. Bueno, esto de los ritos externos, para mí ha sido un punto conflictivo y el punto de partida. ¿Por qué digo esto? Porque yo también tuve una formación católica y el primer alejamiento fue a los ritos. Recuerdo la profunda devoción que tenía de chico, porque incluso iba en una escuela católica, de hacia Dios y todos los rituales. Y después, poco a poco, eso se fue diluyendo en la medida que empecé a sentir que había una inconsistencia, que eso no me servía para enfrentar al mundo, para enfrentar lo que tenía que hacer, o para entender el mundo, mejor dicho. Entonces, por mucho, mucho tiempo rechacé a los rituales. Y bueno, cuando llegué a Italia, aunque ya había empezado un camino de búsqueda interior, sufi y demás, cuando llegué a Italia me impresionó la poca religiosidad de los italianos, que decía yo. ¿Por qué? Porque te hablaban de mucha religiosidad, pero después lo veías en el campo, en la vida diaria, y bueno, eso era, se hacían de todos. Y los empezaba a criticar. ¿Por qué? Porque ellos decían cosas que no hacían, el domingo a misa como ritual, y después toda una serie de ritual, domingo a misa, Navidad, Pascua, Sant Antonio, lo que sea, todo santito. Pero en la práctica no veía esta gran coherencia entre sus acciones, ¿no? Y el domingo a misa, a confesarse y comulgar, y después el lunes a lo que viniera. Y después por una cuestión de la vida, tuve algunos compañeros de trabajo que fallecieron y asistía a funerales. Y en los funerales una cosa que me llamó también la atención es que comulgaban todo. Pero yo había estado con mi compañero ahí de la oficina de al lado y le digo, pero vos te confesaste. Ah, no, yo me confeso a Dios directamente, no, al cura no. Pero todos hacían lo mismo. Bueno, y después en el funeral hablaban unos que lo ofendían, que eran las buenas acciones que hizo, pero también me encontré con discursos de gente que lo trataban, hablaban también de todos sus defectos, de todas sus malas acciones, y el cura lo permitía. Entonces, yo me quedé pensando, por estos rituales, entonces, ¿qué? Y no, yo estoy en una búsqueda espiritual, ya en ese momento ya conocía a Swami, ¿no? Esto es distinto a lo mío, pero eso me aislaba. Después con el tiempo empecé a sentir y a darme cuenta, y en eso me ayudó Swami muchísimo, ¿no? Qué bueno, que esa actitud mecánica que también yo en algún momento tenía durante los cantos vecionales y todo eso, era una parte, no diría natural, pero una cosa que surgía en una forma automática. Y probablemente, no probablemente, ciertamente, detrás de toda esa mecanicidad, había una chispa divina, como decía Horacio, una chispa que
hacía sentir a esa persona o me hacía sentir a mí abierto hacia una experiencia que de otra forma no llegaría nunca. Es como si ese ritual fuera una puerta de ingreso y después hubieran todas otras cosas mucho más profundas. Y atención, que mucha gente que se proclamaba atea, la ha visto en sus momentos de que se están yendo, que están muriendo, y ahí les surge les surge esa chispa, aunque por temor, aunque lo sea, quieren la cremación, quieren el funeral en la iglesia y todo eso. Entonces, como que esta cosa del rito eterno tiene dos facetas. Una es la faceta así mundana, digamos, pero La mecánica, la que vos la decís. mecánica, pero yo creo que hay otra cosa de fondo que también no hay que transcurarla, y eso me ha permitido entender, abrirme, digamos, y sentir más que ellos son como yo, ellos están pasando el mismo proceso que estoy pasando yo. Es decir, a ser más cerca, a sentirme más en uno con ellos, ¿no? Porque lo que yo veía en ellos también me ocurre a mí, en una forma diversa. Sí, sí. Y después la segunda cosa, bueno, es que la conciencia que tiene esas dos facetas, una cambiante y una inmutable, esto me gustó mucho, pero creo que lo han expuesto muy bien todos los otros. Sairam. Qué lindo, Juan, muchas gracias. Seba, querido, adelante. Jairam, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estas mañanas del sábado tan llenas de amor, de devoción, de esa búsqueda de Dios. A mí me conmueve escuchar cada uno con su sincero indagar, digamos, de estas realidades divinas, ¿no? Gracias a Somi, gracias a todos. Yo cuando escucho un poquito lo que se comparte, me acuerdo de cuando Somi decía sean simples y sinceros, y pienso que cuando uno se quiere llenar de toda esta divinidad que está expresada como en el texto, en todo lo que nos rodea, y que es la simplicidad y la sinceridad son dos elementos muy valiosos, digamos. También me acuerdo de cuando de lo que dice el Bhagavad Gita, dice que tenemos que ser nosotros mismos, descubrir nuestro Dharma, que cuando no somos nosotros mismos podemos hacer mucho daño. Entonces, siempre escuchar esa guía de lo sencillo que nos va guiando en la vida, qué es lo que nos manda a hacer. Porque si estamos en una postura que no es sincrónica con nuestra verdadera naturaleza, los taoístas dicen, el que permanece de punto de pie no puede perdurar. Quiere decir que si estamos haciendo un esfuerzo para hacer, no lo vamos a poder mantener. Tenemos que ser auténticos. Entonces, yo más que nada dar las gracias. Sobre el tema de los rituales, me acuerdo lo que decía Swami. Swami dice, usa la palabra tapas. Tapas quiere decir fuego, es una de las formas de definir el fuego. Y en la antigüedad el fuego se encendía con el arquito y la maderita haciendo una reiteración del movimiento hasta que se producía una ignición y esa llamita aparecía. Una vez que esa llama ya apareció, uno puede armar una gran fogata a partir de ahí, pero primero se hace eso. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso la repetición del nombre, tiene que ver con eso los rituales, con eso de reiterar hasta que uno empieza a descubrir ese principio divino, esa ignición. Entonces ya después de ahí, cuando el fuego esté encendido, tiene que estar atento a que está en todo lo que nos rodea ese fuego. El mantra se transforma en, como decía Albina, estar conscientes, estar despiertos. Cuando estamos despiertos, todo es Gayatri, todo es Vedas, todo está en todo. Swami está en todo. Lo queremos libar como una abejita, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar conscientes. Entonces, que no le quita mérito hacer las prácticas, digamos, o sea, uno después meditando puede seguir profundizando en eso y descubrir mucho gozo. Bueno, eso es lo que me viene a compartir. Sairam.
Qué lindo Muchas mensaje, gracias. Seba. Qué lindo mensaje. Ha quedado sin expresarse Marconi, Claudio, José Alberto, Dani, Cristian, Eva, Mónica. Así que si alguno, por favor, disculpa ante todo, tiene algo que expresar, y si no, el sábado que viene le vamos a dar prioridad, pero por favor, alguno, si quiere, seguro algo deben tener por expresar. Siéntanse libres, pidan la palabra. Antes del cierre de doña Albina. Bueno, si no lo piden, por favor. Albina, el tiempo es tirano, Albina, y es Brahman también. Así es. Así que voy a tratar, Sí. bueno, voy a contar algo, una experiencia que tuve, cuando conozco a Baba, sabía que Baba era Dios, que era una encarnación divina. Como tal, lo adoraba. Luego me voy enterando que Shiva y Shakti, pero como no sabía ni quién eran Shiva y Shakti, no me llevaba mucho la cuestión. Cuando voy teniendo conocimiento de Shiva y Shakti, ya voy cambiando, digamos, el concepto. Ya Baba era algo, digamos, no solo una encarnación divina, sino la encarnación de Shiva y Shakti, que no era poca cosa. Y llegando después de varios años a adorarlo como Shiva y Shakti, me ocurre en un viaje, en el último viaje que fui con Ernesto, que teníamos que regresar de Puttaparthi a Madrás para tomar el avión. Cuando iba a hacer los trámites para ir en taxi, que yo consideraba que era el menos movimiento para Ernesto, y aparte yo conocía un poco más de India, voy a contratar un taxi. Cada vez que iba, el dueño de los taxis me quería llevar a un cierto lugar que estaba en el camino hacia Madrás. Y yo le decía que no, porque ya con Baba yo ya no quería, no tenía interés en conocer nada más. Cada vez que iba me quería convencer de llevarme a ese lugar. Hasta que por último le digo, bueno, está bien. ¿Cuánto más me sale en rupias que me lleve a ese lugar? Y escandalizado me dice, no, tu amiga, no me iba a cobrar nada. Y bueno, pensé, ya que tenemos tiempo, no me cobra nada, démosle el gusto. Más o menos por la mitad del camino hacia Madrás. Lo raro fue que en el taxi iba un conductor, empleado de él, pero iba él también. Era como que, no sé, como que nos protegía a Ernesto y a mí. Y por el camino nos invitaba, en cualquier lugar paraba, me compraba una guirnalda de flores, compraba coco, no sé, una amabilidad extrema. En cierto momento del camino desvían hacia la nada, un terreno ripiado, pedregoso, y yo no veía nada, y yo decía, ¿a dónde nos está llevando? De pronto veo 5 estupas inmensas levantarse en el horizonte. Y llegamos. Entonces estacionan el taxi, me dice que abra la puerta y que me vaya. Y él se queda sentado con el conductor y con Ernesto y me larga a mí sola, que vaya. Y había tanta gente, que digo, bueno, voy a seguir a donde van. Eran como una procesión de personas.
tuve que dejar el calzado en un lugar y entramos a lo que era un patio grandísimo, grandísimo, de losas de piedra. Y yo descalza voy mirando esas losas y sentí internamente que eso lo había hecho infinidad de veces en alguna vida anterior. Sigo a las personas, desembocamos en unas galerías iluminadas con lamparitas de aceite, y yo sigo, era la única occidental. Cuando entran a lo que es un templo, yo también quiero entrar. Y un brahmin, sacerdote, me detiene y me dice que no puedo entrar. Me di cuenta que era porque era occidental, pero iba correctamente vestida. Entonces me hace seña que lo siga por una galería interminable. A todo esto ya me seguían un montón de chiquillos atrás, ¿no? Pues les llamaba la atención verme a mí, supongo. Llegamos a un templo donde había una imagen de Shiva y Shakti como de 5 metros. Me hace sentar, me pregunta el nombre, le digo Albina, y empieza a decir mantras. Y yo lo único que escuchaba, digamos, que entendiera Albina dentro de esos mantras, ¿no? Cuando termina, me llena de vibhuti, me llena, pero toda la cabeza como que me baña en vibhuti, y me dijo que lo que pude entender, que ya tenía la bendición de Shiva y Shakti, y que me fuera. A todo esto, las galerías desembocaban a un patio donde había una pileta inmensa con un templete en el medio, y los chicos me tiraban todos porque me querían llevar y tirarme ahí en el agua, en la pileta. Yo decía que no, desesperadamente luchaba, porque pensaba que yo tenía que tomar el avión a la noche con esa misma ropa para regresar. Bueno, les hacía señas que quería ver la salida. ¿Dónde estaba la salida en ese mundo de gentes? Me había perdido. Bueno, me interpretaron y me llevan. Alcanzo a comprar por el camino así unas postales del templo. No sé cómo, y pidiéndole a Baba de encontrar el taxi. Había cualquier cantidad de elefantes, todo adornados. Cuando pregunto, lo que pude entender es que ese día era la festividad de Shiva y Shakti. Bueno, y yo pensaba, si supieran que yo vengo de ver a Shiva y Shakti, eso pensaba. Logro encontrar el taxi. Entonces le pregunto al dueño del taxi, que era musulmán, si él sabía qué significaba ese templo. Y no sabía. Me dio a entender que me había traído solo a mí. Como no sabía ya a esta altura que las casualidades no existen, lo pude comprender cuando Baba deja su cuerpo físico, porque tenía ya 3 instancias de Shiva y Shakti. Haberlo conocido en vidas anteriores, en estatuas, en imágenes, haberlo conocido personalmente, pero luego cuando él deja su cuerpo físico, tener que experienciarlo adentro. Y esta es una experiencia que guardo, que no la conté casi nunca, porque es un tesoro mío, porque es demostrarme a dónde yo tenía que llegar, desde la adoración de imágenes, pasando por una forma física de un avatar y llegando a tener que sentirlo adentro. Quiero hacer solo, tengo un tiempito, como 2 minutos, oración. Sí, todo tuyo, Albina. Bueno, porque acá quiero enganchar
donde dice no hay nada que no pueda conseguirse con el propio esfuerzo. Y Baba nos dice que la gracia es proporcional al esfuerzo. Y acá me viene la imagen de la pintura en la Capilla Sistina de Miguel Ángel, que está el hombre en una posición tamásica allí, ¿no? Con el dedito así, como diciendo, bueno, y Dios con su dedo queriendo tener contacto, pero esperando que el hombre se esfuerce por tener ese contacto. Y eso me vino la idea cuando aquí hablaba, ¿no es cierto?, de esa inercia que llamamos tamas, dice, ¿no? Es como que Dios está, la conciencia ilimitada está, pero el ser humano es el que tiene que esforzarse por tener ese contacto. Y realmente no lo va a lograr en una posición tamásica. Eso es segurísimo. Y respecto al esfuerzo, no es el esfuerzo de peregrinaciones, que lo he hecho también siendo más jovencita, el esfuerzo de estar arrodillada rezando rosarios tras rosarios, sino que acá se trata del esfuerzo interno, que es mucho más difícil. Y ese esfuerzo interno, Baba nos fue dando distintas pautas, hablándonos del control de la mente. Ese es un esfuerzo, pero ciclópeo, controlar la mente. Amar a todos, servir a todos. Todo es un esfuerzo, pero es un esfuerzo interno. Y cuando uno comienza, me vino la imagen ese que dio Sebastián de frotar las maderas para que haya fuego, que sería el comienzo del esfuerzo. Luego, la gracia divina se acerca, nos rodea, nos cubre para ayudarnos a llegar a tener esa plena conciencia. Y esto es lo que quería decir, ¿no? Que el esfuerzo es interno. Y para mí, personalmente, tener en todo momento conciencia es un esfuerzo. Porque tengo que estar consciente y por ahora para mí es un esfuerzo. Pero también siento la gracia divina cuando me hace recordar, cuando pierdo la noción, digamos, de que todo es conciencia. Así que quería terminar acá, hermanitos, con esto, ¿no? Y con la imagen de ese ser en un estado de inercia y tamásico total, que con el dedito está así como diciendo, bueno, algún día tomaré contacto. Y Dios o la conciencia esperando. Zaira, los amo. Y gracias por todo. Qué lindo, Albina, gracias a vos. Bueno, perdón, Neva, Mónica, Marconi, Cristian, Daniela, José Alberto, Claudio, los tengo anotados para que el sábado que viene empiecen. Zairán, uno ni Treshanti. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Yay. Gracias, Sairam. Muchas gracias, hermano Sairam. 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 Feliz semana, que estén bien.